A los 11 años, maté a la primera persona. Por un lado, la vida de este hombre. Hay una colección de actitudes equivocadas. Y por el otro, están las consecuencias. A los 10 años de edad, mi padre intentó matarme. Me colgó de un puente y con sus propias palabras me dijo: desgraciado, yo te puse en este mundo y de él te saco. Ahí colgado le dije: espera, papá, puedes arrojarme. Si caigo y muero está bien, pero si me arrojas y por casualidad no muero, me convertiré en el peor delincuente que nunca habías visto. Y con esas palabras, así fue como el infierno entró en mi interior. Fui guardando aquel odio, aquel rencor, aquel resentimiento, todo eso dentro de mí. Yo sabía que un día iba a sacar todo eso. Hasta que ese día llegó. A los 11 años, maté a la primera persona. Aún era un niño. Fui encarcelado. Y en aquella prisión, en el centro tutelar, fue una escuela, verdadera universidad del crimen, porque ahí pude aprender cosas que no sabía. Entonces, cuando salí, lo primero que fui a hacer fue poner en práctica todo lo que aprendí ahí. Este pasó a ser el primer objetivo de Wallison. Lleno de odio y frialdad, se convirtió en un asesino a sueldo. Una vez que salí, me fui a San Pablo. Sí, hice uno allí. Y después ahí aún hice varios. Hacía cosas de las que hoy me avergüenzo que yo cometía. Cosas que yo hacía. A mi mamá, ella pensaba que era un buen niño. Hasta que ella pudo descubrir que yo era un verdadero monstruo. Hasta que ella descubrió que mi placer, que mi profesión era matar. Ella vio una escena en la que yo le estaba quitando la vida a una persona enfrente de ella. Ella se desesperó porque no esperaba eso, en lo que su hijo se convirtió. Yo no me veía como una persona, un ser humano, yo me veía como un animal. Porque yo no le tenía lástima ni piedad a nadie. Yo no sabía qué era el amor, ni mucho menos quién era Dios. Yo no tenía Dios, yo mismo era mi propio Dios. Entonces yo no tenía amor por nadie. Yo tenía la sensación de que yo era el gran hombre. Yo nunca acepté que nadie me pegara. Hasta que un bello día, yo fui a traer armas para un punto de venta de drogas en Minas Gerais. Vine con el coche lleno de armas. Me denunciaron y yo fui perseguido por la policía. Estaban detrás de mí, iban a alta velocidad. Y en esa persecución iba a 140, 150 por hora. Intercambiamos balazos. Yo me llevé un tiro de una calibre 40 en la cabeza. Fue cuando se volcó el coche. Y terminé siendo lanzado del vehículo. Me golpeé la cabeza con una señal de tránsito. La escena era devastadora. Llegué al hospital con la cabeza totalmente abierta, todo ensangrentado. Me hicieron 5 cirugías en la cabeza para poder quitar un pedazo del proyectil que había quedado. Mi cabeza se infectó, yo perdí entre el 15 y el 20% de la masa encefálica. Y cuando desperté, para mí es como si hubiera sido un día siguiente. Pero cuando lo supe, ya había pasado un año. Un año en el que yo estuve en coma. Y yo estaba en una situación en la que era para morir. Porque yo estaba tirado, nadie me cuidaba, ni enfermera, ni médico, nadie me cuidaba. Aún sin movimiento en el lado izquierdo, cuando miré del lado derecho hacia mi pierna, yo tenía unas esposas en la pierna, en el brazo. Y con escoltas armados a mi lado, pues yo ya estaba preso. Y en la prisión, llegando a la prisión, necesitaba cuidados, porque yo no tenía movimiento. Y cuando vi que
Necesitaba a alguien para que me limpiara, de que alguien me cambiara el pañal, que alguien me diera la comida en la boca. Yo vi que no era nadie, que no era la persona que yo tanto creía que era. Y aún en aquel estado en el que me encontraba, fui llevado a juicio, al tribunal, y fui condenado. Obtuve 39 años de prisión. Comprendiendo la larga condena y atrapado en su propio cuerpo, la angustia y la desesperación se apoderaron de Wallison. Yo tenía un vacío tan grande dentro de mí que incluso pensé en acabar con mi propia vida, porque ya no tenía sentido vivir en aquella situación. Y justamente en aquella época pensé en acabar con mi propia vida. Cuando pensé en matarme, conocí el trabajo de la iglesia ahí dentro, la USC. Yo no sabía hablar con Dios, pero por aquella palabra de aquel siervo que dijo que Dios podía cambiar la situación que estaba viviendo, yo dije, mira, yo no sé si realmente existes. Yo no sé si tengo acceso o no, yo soy malo. Y si yo estuviera en tu lugar, Señor, yo no me perdonaría porque soy malo. Si realmente me conoces, lo más valioso que tengo, lo más precioso, que siempre llevo conmigo, yo te lo doy, que es mi palabra. Si haces algo por mí, cuando esté encima de ese altar, yo te voy a servir, aunque sea arrastrando. Ese día sentí un alivio tan grande, y a medida que me iba entregando, Dios me iba fortaleciendo. Yo quería saber cómo cumplir la palabra que había empeñado. Ahí adentro me regalaron una Biblia, y yo la leía hasta tenerla apoyada en mi pecho, y la levantaba un poco y permanecía leyéndola. Wallison ya había dejado la vieja vida atrás, el verdadero arrepentimiento. El tiempo pasó y también recibió la oportunidad de dejar atrás las rejas. Y el primer lugar al que fui fue a la iglesia. Cumplí la palabra que le había dado a Dios. Yo llegué en silla de ruedas. Fui directo al altar y hasta entonces había escuchado hablar del Espíritu Santo. Solo que yo ya tenía paz, pero no sabía quién era el Espíritu Santo. Yo fui a fondo a buscar saber. Entonces, fui con todo. Dije, lo quiero tener. Comencé a orar en la madrugada, a levantarme en la madrugada. Salía de la casa a estar en la lluvia orando. Dios mío, quiero tener tu espíritu. No acepto estar en tu casa vacío. Y a mediados de año, como ahora, vino la hoguera santa. Y yo me lancé. Me lancé. Por completo, totalmente. Dije, Dios mío, yo no acepto estar en tu casa y vivir sin tu espíritu. Es todo por todo. Yo comencé de la nada y no pararé por nada. Y yo junté todo y entonces subí al altar. Recuerdo que subí al altar con muletas. Coloqué el sacrificio ahí y dije, oh Dios mío, está aquí mi vida. Me derramé, fui sincero. Dije, Dios mío está aquí. Yo no sirvo, pero te quiero servir. Y fue entonces cuando el Espíritu Santo vino, me abrazó. En ese momento sentí una paz tan grande. No fue un sentimiento. Fue una paz que nunca había sentido en la vida. En toda la vida, un ser tan podrido, un ser tan pequeño, en ese momento me sentí amado. Dios me dijo, a partir de ahora, no estás solo. Y estoy contigo, hijo mío. Mi hijo. Yo dije, gracias, mi padre. Palabra por palabra, el interior de este, que fue el portador de la muerte, hoy tiene en su interior al autor de la vida. Dios fue transformando mi vida en cada paso. Yo daba un paso y Dios caminaba conmigo. Él me bendijo con una mujer de Dios. Yo no tuve referencias de un padre, y hoy soy un padre. Hoy tengo un matrimonio bendecido. Hoy, mi mamá se enorgullece de mí, y mi padre, que antes quería matarme, hoy está orgulloso de mí. Antes salía para arrebatar vidas.
Hoy salgo para llevarles vida a las personas. Humanamente hablando, no era para que yo estuviera aquí, porque los médicos dijeron que iba a ser un vegetal. Yo solo tengo una parte de la cabeza, no muevo el brazo. Pero no me importa eso, porque yo puedo tener la mitad de la cabeza, pero yo sé que me entregué por completo. Y hasta ahora, a través de la palabra, yo le empeñé mi palabra a Dios, y Él hasta ahora está cumpliendo su palabra a través de mi vida.